Espectacular, pero no? no sabemos el ser humano que puso corazón, garra, un sueño de ser vendedor ambulante y decir, yo te puedo asegurar, le decís a un joven, 20 años, que se va a tu librería y que no conoce eso, jamás va a decir cómo se inició todo. Claro. No creo que ni siquiera se imagina. Así Pablo, mismo. ¿me das un ¿Cómo no? tiempito? Ya. Ok. Bueno, vamos siempre a todo lo que son los tips, más que tips, puede solucionar problemas o inspirar a que vos sigas un emprendimiento o a que te atrevas a ir a buscar un puesto de trabajo. Ambas cosas realmente importantes para nosotros. ¿Quién nos da todas estas recomendaciones? El doctor Eduardo Abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Un Muy saludo a bien. Pablo, al que a los 9 años yo pasé por su editorial y me encantaba quedarme en la Plaza Uruguaya a hojear los libros que ahí había. Y ni bien tenía un poco de resto y ya iba a comprar unos libros. Gracias a Pablo yo aprendí a leer, aprendí a aprender a leer. Y esto es lo importante. Uno tiene que aprender a aprender. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a aprender, todo lo que le rodea se convierte en enseñanza. Desde que te despiertas hasta que duermes, todo es una enseñanza y todo sirve en el momento en que vas a utilizar con inteligencia las decisiones que vas a tomar para salir adelante. Es normal que la sociedad no quiera que sobresalgas y te pone lo que se llama el control social para que te quedes quieto y no seas la excelencia. Pero cuando te convertís en una persona, hombre o mujer, que se compromete con sus sentimientos, que cree en lo que va a poder lograr, que sube al escenario, que rompe la inercia, que sobrepasa a la masa empieza a mirarte, empieza a criticarte para probarte, pero empieza también a reconocerte. Y cuando vas subiendo hacia la escalera del éxito, te van aplaudiendo cada vez más y cada vez más fuerte. Y cuando llegas allí, te das cuenta de que el camino fue realmente duro, pero fue lo mejor que te pudo haber pasado. Robert Kiyosaki nos sorprende en ese sentido con uno de sus libros muy interesantes, que a propósito está en el lector, y que se llama Despertar el genio financiero. Kiyosaki es un hombre que escribió Padre rico, Padre pobre, y que nos enseñó cómo él, entre dos padres, el primero el genético y el segundo adoptivo, él pudo entender la diferencia que hay entre un pobre y un rico, entre lo que piensa un pobre y lo que hace un pobre, y lo que piensa un rico y lo que hace un rico. Ni uno ni otro son buenos ni malos, son diferentes. Pero en el medio hay un equilibrio perfecto y armónico, donde todo ser humano tiene la oportunidad y sabe aprovecharla. ¿Qué te brinda la lectura? ¿Qué te brinda la técnica? ¿Qué te brinda la educación? Las herramientas suficientes para que tomes la decisión exacta y correcta y no cometas los errores. Acá tenemos también 10 secretos que la gente exitosa necesita para sobrevivir y tener éxito. Y también tenemos una joya, y yo acá me animo a decir, Paraguay Puede, te obsequia 50 becas para que vos aprendas a hablar sin miedo. ¿Por qué? Porque la oratoria es una herramienta fantástica para este tema. Y te inscribís en Paraguay Puede y nosotros te avisamos cuándo vas a hacer uso de esa beca. Aprenda a hablar sin miedo, un libro fascinante en el lector. Y por último, aprenda a emprender. Otra maravilla y joya para todos aquellos emprendedores que no solamente como Pablo saben que tienen un d'Artagnan de la lectura dentro suyo, sino que 42 años después dan la vuelta atrás y dicen, qué gran camino hice. Gracias, Pablo, gracias por el ejemplo. Con ustedes. Gracias, Edward. Bueno, realmente recomendaciones fantásticas a leer, ¿eh? Ya sabemos por lo menos dónde comprar los libros. Pablo, seguimos. Te metiste en algunos líos. Líos para vos en algún momento, ¿no? O sea, Así como, una expresión. Claro, así como decía Edward, uno se expone en la medida que uno va creciendo y en la medida que uno va haciendo algunas acciones, ¿verdad? En el 84, cuando terminaba de hacer la feria del libro de acá, porque en el 82 hicimos la feria en Buenos Aires, en el 83 nuevamente. En el 82, cuando Augusto Robasto viene por Asunción, le llevamos al Centro Regional Saturio Río y 2 días después lo expulsan la última vez. En el 82 fue eso. Sí. Y
En el 83 hacemos en Buenos Aires una presentación de su primera edición paraguaya, que editado por el lector, en Buenos Aires, dentro del marco de la feria nuevamente, en un stand de Paraguay. Y en el 84 hacemos la primera Feria Internacional del Libro en Paraguay. Previamente, invitado por el gobierno de Francia, nos fuimos a hacer una feria en París, una exposición de autores paraguayos. Y bueno, al llegar acá a hacer la primera Feria Internacional del Libro, presento un libro de Alfredo Seyfertgel, Conversaciones político-militar. De ahí, esa presentación lo hace Aldo Socolillo, director de ABC, cuando esa fecha estaba clausurado. Después hay otra presentación, eso fue en septiembre, en noviembre, de un libro de Amancio Pampliega, donde habla muy fuerte en contra del régimen en ese entonces, de Alfredo Stroessner, y una semana después me viene allanamiento policial judicial, y ahí empieza un poquitito uno de unas situaciones que de una u otra manera iba a cambiar la historia del lector, porque de su dimensión normal tuvimos que achicarnos un 40% y nos quedamos así como feo, el stand, todo eso de lo que ya teníamos anteriormente. Tuvieron que reducir. Reducimos el espacio y nos fuimos hasta a buscar el local, sobre Mariscal López, sobre España, sobre la avenida San Martín, sobre otras avenidas y todo, y nos encontramos con un lugar muy importante que es San Martín y lo que es actualmente el lector del Centro Cultural. Y por cierto le llevé a algunos intelectuales, escritores a mostrarles y no creían en esos momentos por el lugar, porque era muy lejos ya de Asunción el lugar de Villamorra, el lugar de San Martín donde está actualmente el lector. Que era otra locura más. Y otra bueno, Quijotada, tú llamabas. y fue un emprendimiento fuerte, realmente para nosotros fue una jugada muy fuerte que tuvo una consecuencia muy fuerte también por el hecho de que para mí ese sentimiento de querer seguir haciendo actividades culturales, me dispersé un poquitito, me incorporé no solamente en la librería, no solamente en la editorial, en la feria de libros, sino incorporé ciclo de cine, teatro. Construí un teatro al aire libre, una cafetería dentro de ese espacio. Y sin darme cuenta, como no manejaba muy bien los números, me vino encima una serie de situaciones financieras muy inciertas, muy difíciles, muy complicadas, por cierto. Y fueron momentos muy difíciles que pareciera que el local del Lector 2 iba a perder ya. Me encontré con un amigo que hasta hace poco me perdonó realmente, porque me encontré en ese entonces, en eso entonces, cuando yo tenía ese problema. O sea, porque eso es una crisis. Una crisis de sumenal, Sí. una crisis Emocional, complicada, pero todo, no es fácil. hasta los pequeños problemas de salud te vienen, ¿verdad? Pero hasta la familia, porque eso inestabiliza todo. También. O sea, tu entorno, tus hijos, los Cierto. amigos. ¿Cómo te anticipa todo eso? Realmente es No, porque cierto. todo les pasa lo mismo, te cuento. Cierto, así mismo Todos es. los que vienen me dicen lo mismo. Increíble, totalmente. Yo no iba a tocar eso, pero de todos modos es algo que como que viene todo encima de uno, y en donde vos agarrás y le decís a Dios, pero ¿qué tanto hice mal para recibir tan fuerte Tanto castigo? Fuerte castigo, ¿verdad? Hasta eso uno le quiere decir a Dios en ese momento, pero resulta que como todas las cosas, dice que Dios aprieta pero nunca ahoga, dice, ¿verdad? Exacto. Realmente llegó un momento. Te comentaba algo previamente a lo que te voy a decir en torno a esto. Me encontré con un amigo de infancia, con quien jugábamos fútbol, compartíamos pedazos de pan, pedazos de comida. Y con orgullo uno dice. Sí, realmente fue algo impresionante, y me olvidé de su nombre. No te puedo creer. Y me olvidé de su nombre y le dije, no sabía qué hacer, le abrazaba todo. Yo siempre, a pesar de la dificultad, nunca pierdo esa espontaneidad de risa, de alegría, de abrazo con la gente. Y yo le conozco, pero no me acordé de su nombre y nunca me perdonó eso. Y el año pasado, en enero del año pasado, me fui a decirle qué es lo que pasó en ese momento, y ahí recién me perdonó él.
Pero ¿qué pasa también? Pero estás bien. O sea, ¿qué te puedo decir? Son cosas que... Pero también ¿Qué? habla muy bien de vos de ir a decir, bueno, ¿Qué esto me puede? pasó realmente, ¿no? Y habla de lo humano que uno es. Fulvio Vera se llama el muchacho y vive No en te vas a Ayola. olvidar nunca más. Fulvio Vera, y vive en Ayola y compartí con él las vacaciones, inclusive en su casa el año pasado. Decime Y un tema, sí. Después te quiero comentar una partecita Sí. nomás, que algo que ocurrió y que fue muy importante y una síntesis rápido, que cuando ya estaba como para ir al remate Ay, el, híjole. el lector, Sí, me acuerdo en de ese eso. momento no tenía nada que hacer, en fin, solamente reclamarle y ver qué otras cosas podría hacer más. Y fui caminando por la avenida Estrella, ¿verdad? Y me encuentro con un banco en la esquina de Estrella y Alberdi. Ujú. Y entro y pregunto dónde queda la presidencia o la gerencia general y me dice acá, súbase en el piso, en el primer piso está. Te subiste. Y me encuentro con una señora y me dice, hola Pablo Urián, qué honor, qué placer, me dice. Y yo con la carga de mi problema. Qué bueno, Estaba por qué, perder todo. qué calidad. Y dije, no, yo vengo a hablar con el presidente de la empresa o con el gerente general. Y me consiguen esa reunión y le comento el problema que tuve y me dice que al día siguiente